No somos amigas, no comemos. Hola amigos, bienvenidos otra vez a su podcast Sin Lucas. En esta ocasión les damos la bienvenida a este episodio en el cual hablaremos de cosas en las cuales ustedes se pueden relacionar fácilmente. Así que esperamos que les guste. Nosotros somos sus presentadores. ¿No? Y Davis para ustedes. Entonces, sin más preámbulos, hoy vamos a hablar acerca de las responsabilidades en la vida. Todo el mundo ha tenido responsabilidades en su vida, en mayor o en menor medida. Si tienes plata, no. Pero también porque, ya vamos a hablar de eso más adelante, pero el manejo del dinero, pues, implica muchas cosas. Pero pues a lo largo de la vida todo el mundo va evolucionando y de la misma manera va evolucionando las responsabilidades que tiene que conllevar consigo. Entonces podríamos empezar hablando de la niñez. En la niñez, las responsabilidades son muy básicas, por decirlo de alguna manera, muy sencillas, fáciles de llevar el autocuidado. Sí, de llevar, de cumplir. Tampoco es como un tiempo en el que se estrese uno mucho, ¿sí? No, porque pues las preocupaciones básicas de un niño es que jugar, dormir y comer. Creo que es lo básico. Sí, son preocupaciones. Sí. Ya conlleva lo que en ese sentido, la responsabilidad es que la cargan a uno los papás, pero lo que decimos, llevado al autocuidado, ¿no? Sí, y más que todas estas responsabilidades son pues, simples y, como tú lo decías, comandadas por los papás o pues por la figura de autoridad que uno tenga en ese momento. Sí. Gente que la crió, los tíos, los abuelos, o a veces los hermanos también a uno le delegan ciertas responsabilidades. La figura de autoridad que uno tenga en la etapa de la niñez es quien define esas reglas, ¿no? Uh-huh. Y pues uno no se da cuenta, pero en esa etapa las responsabilidades se centran más en organizar y lo tenía aquí anotado, organizar y priorizar, sobre todo el tiempo. Entonces, un ejemplo podría ser como cuando la mamá de alguien le dice como, cuando uno tenía 8 años y la mamá no le decía como, hijo, primero tiende tu cama o arregla tu habitación y después sí puedes ver televisión o después puedes jugar en el computador o en la Play o en Xbox o lo que sea. Pero entonces, eso sienta bases para que en el futuro esto ya no sea una responsabilidad, sino que se vuelva un hábito para las personas. Como el hábito, antes de la responsabilidad de uno era lavarse los dientes. Con el tiempo eso evoluciona, ya no es una responsabilidad, sino que es un hábito, que es diferente, ¿no? Sí, tenemos por lo menos lo que tú decías ahorita, creo que la organización, ¿cierto? Sí, organizar y priorizar cosas. Lo que va enfocado en lo que es a la higiene, el autocuidado, el control de las cosas, digámoslo así. Sobre todo muy englobado a lo que conlleva ser un niño, ¿no? Uh-huh. Que los juguetes, que la cama, no sé, la habitación, ¿no? Todo el sentido o el campo general de lo que es la interacción de un niño. Exacto, y como que a uno le empiezan a dar como responsabilidades y cosas para que uno se apropie de esas cosas, sí, por más pequeñas que sean, ¿no? Y después tenemos más bien como la parte de la compañía adulta en estas responsabilidades, ¿no? Porque no es como que uno se delegue estas responsabilidades a uno solo, sí, sino que pues gracias a la compañía adulta pues uno se siente más seguro. Por eso es que yo creo que no hay tanto estrés en esta época, porque uno sabe que pues siempre va a estar alguien ahí para ayudarle en estas responsabilidades, a conllevar estas responsabilidades. La ayuda, sí. Sí, uh-huh. Porque por lo menos ya vivimos en una sociedad donde uno tiene, en la medida de lo posible, garantizadas muchas cosas. La seguridad, la vivienda, el cuidado. Entonces como que uno, desde chiquitos uno prioriza lo más básico que es, en tanto como el autocuidado, sino la gestión de su propio mundo, ¿no? Y vas aumentando el nivel. Exacto. Es como que al principio lo que decimos, el cuarto, cuestiones de higiene, ya cuando vas avanzando ya empiezan a involucrar más factores. Creo que ya empiezas tú a decir que el factor monetario, sí, que el cuidado frente a las otras personas. Ahorita vamos para eso. Y ya como conclusión, ya esas responsabilidades cuando uno es niño realmente conllevan, es más bien como los primeros pasos a ser uno autónomo, ¿no? Ya no depender de otras personas, pero pues obviamente una medida muy pequeña porque hasta ahora uno está creciendo, tampoco se puede exigir demasiado. Sí, puede uno decirlo, por lo menos uno, en el sentido que uno iba creciendo, uno ya tenía la responsabilidad de, hijo, vaya a la tienda, diga sí, la señora tal que necesita una libra de arroz, tales y tales y tales, ten el dinero, y tú me traes lo que yo te estoy pidiendo. Entonces como que uno ya va generando esa responsabilidad, digámoslo así, primitiva, uh-huh, de decir, me están concediendo este tipo de confianza, yo tengo que responder de esa otra medida. Exacto. Entonces ya pasamos a la siguiente etapa, ¿no? Que es más la adolescencia.
donde conlleva más responsabilidades para todo el mundo, ¿no? Y empieza como también a haber un cierto grado de responsabilidades autónomas. Entonces ya no es que mi papá o mi mamá o mi figura de autoridad me está diciendo qué tengo que hacer, sino que ya yo tengo más bien que medir las cosas por mí mismo, sin que nadie me lo diga. Un ejemplo podría ser como pasar tiempo con los amigos, en esa época que uno pues está en esa época de que estar con los amigos, parte rebelde, como no estar tanto Sí, tiempo la con los social. padres, y después está como la parte, entonces entre estar con los amigos o también estudiar, porque también esa es otra responsabilidad que uno tiene en ese momento. Sí, empezar a dosificar lo que es las interacciones sociales, las responsabilidades académicas. Pues, le empiezas a decir, bueno, tengo que gestionarme en este sentido para poder obtener el otro beneficio, ¿no? Uh-huh. Entonces, Y yo creo que una parte muy... gracias, señor Del Carmen. Ahora no se escucha. Y yo creo que una parte muy importante en esa época, pero que a la vez conlleva mucho estrés para las personas adolescentes, es el hecho de que estas decisiones autónomas también pueden conllevar a ciertos cambios en la vida. Un ejemplo podría ser la elección de carrera, que en esa época es cuando uno ya tiene ese poder de decir qué voy a hacer en el futuro. Y no es algo que uno le pueda decir o que los papás uno le puedan decir. Sí, Porque es muy difícil que un padre a uno le diga, no, es que tú tienes que ser doctor o tú tienes que ser un abogado, si a uno le gusta el arte o la música o que sea lo contrario, ¿no? Es que tú tienes que ser artista porque nosotros somos artistas o lo que sea. sí, porque en ese sentido ya va como enfocado en el sentido de la autodeterminación, ¿no? Tenemos lo que tú decías, quizás por imposición, uno a veces tiende a decir, vengo de una familia, por lo menos, un paréntesis, está escuchando la historia en un podcast de que un chico no le quería decir a sus padres que estudiaba filosofía porque ellos eran una familia de abogados. Entonces, como que uno empieza a sentir esa responsabilidad, la carga o no sé, como ese sentimiento de decir, tengo que responder por, quizás en mi sentido, cómo le aporto a mi familia, a mis seres queridos, en mi factor productivo, digámoslo así. Entonces, como que ya empieza a hacerle mella a uno cuál es la dirección en la cual uno quiere desempeñar su vida. Exacto. Entonces, Y una clave necesaria en esta época, pero que no, muchas veces no le cuentan o a los adolescentes les cuentan, es en primera medida aprender a decir que no, ¿no? la capacidad de dar negativas. Sí, exacto, porque lo que estábamos hablando, a veces uno quiere estudiar una cosa o quiere manejar las cosas de distinta manera, pero cuando uno lo ven como un adolescente, pues piensan que uno no tiene poder de decisión. Y lo mismo pasa con los amigos y cosas así, ¿no? Ciertas responsabilidades como llegar a cierta hora y a veces no se deja influenciar de los amigos. Entonces, pues si tú tienes una responsabilidad, no te sientas presionado si eres adolescente, porque también puedes decir que no, y eso no está malo. Por lo Simplemente menos es que poner límites. hay un sentido que es, en este sentido de lo profesional en la etapa de la adolescencia, es la responsabilidad enfocada al hambre. Me explico. Eh, una carrera que no tenga mucha salida comercial en estos días podría decir, no sé, el artista siempre ha sido de los comemierdas de la sociedad, ¿no? Pero siempre te imponen ese chantaje, o escoges una carrera que realmente te va a generar beneficios, un crecimiento personal o profesional, o quieres hacer eso que lo más probable es que estés muriéndote debajo de un árbol. Es como que uno debe tener la capacidad de dar la negativa, decir, no, no voy a seguir este camino, quiero seguir el mío. No voy a de valentía. No voy a ceder ante ciertas presiones. ¿Sí? Entonces, ese creo que en el sentido de la responsabilidad, la más trascendente en el sentido de la adolescencia es la adopción de una carrera profesional. Exacto. Y una última cosa ya para esa época es importante para los adolescentes, según yo, debería ser también el manejo del tiempo, ¿no? Porque uno debería en esa época también, como lo que estamos hablando, del tiempo de estudio, de amigos, pero también para uno mismo. De esa manera te puedes conocer de mejor manera y pues puedes asumir ciertas responsabilidades como lo del estudio y cosas así de mejor manera porque te conoces mejor. Y pues... Así la distribución, uno... Y también para evitar estrés, ¿no? Porque en esa época uno se siente sin tiempo, que todo está corriendo. Sí, exacto. Después distribuir bien el tiempo. Eso ayuda mucho a que las responsabilidades no lo abrumen tanto. Porque por lo menos hay muchos factores que en la adolescencia empiezan a surgir. El factor económico es
una situación que se va presentando paulatinamente, ¿no? Volvemos al ejemplo anterior de hacer los favores o los mandados, ¿no? Uno siempre que decía cuando hacía los favores, uno se queda con las monedas, pero uno como que ya se está agenciando una cierta economía al bolsillo de uno. Pero conforme vas creciendo, sabes que, bueno, tienes derecho a ir a comerte unas papitas, un chicle. Cuando ya eres adolescente, quizás no el consumo de bebidas embriagantes, pero uno quiere salir a parchar y uno sabe para qué son esos planes. Es como que uno entiende, bueno, la gestión monetaria es algo que uno ya de por sí, y ya lo habíamos tratado en un podcast anterior, la gestión económica es algo que uno ya debe tener. Empezar a tener como bases. Ajá. Pero en esa época no es como que se manifieste tanto, ¿no? Sí, porque Porque uno no es solvente económicamente por uno mismo. exacto, pues en Colombia y en muchos países de Latinoamérica sí es común que haya mucha gente que en su adolescencia ya esté trabajando Sí. y ganando y siendo independientes y todo. Pero pues después la gente que crece con padres Ausentes. que no son ausentes, sino que están ahí presentes, pues ellos sí ya no tienen tanta esa responsabilidad. Sí, Porque pues eso ya viene en la siguiente etapa de la que vamos a hablar, que es la adultez temprana, ¿no? sí. Que ya es cuando uno ya siente ese peso de Ya. decir, ya ahora sí tengo que empezar a manejar mi dinero, porque pues ajá, ya estudié, ya empiezan a venir responsabilidades así como de hogar, dependiendo de cada persona, ¿no? Porque Sí, no todo el mundo en su adultez temprana tiene las mismas responsabilidades. Hay gente que es padre a los 22, a los 25, mientras otros apenas están saliendo de la universidad de la casa. o de la casa. Entonces, pues sí, es más difícil ahí entonces, pues ahí también tienen que tener en cuenta, aparte de la responsabilidad, todas las que ya hablamos del hogar, pues hay que sumarle algo que es aún peor, que para mí es como lo peor, y es la responsabilidad en cuanto al ámbito laboral. El más complicado en ese sentido. Sí, exacto, porque, o sea, todas las responsabilidades que aparte uno ya tiene del hogar, de lo que estamos hablando, si uno tiene hijos, si no tiene hijos y todo esto, aparte de lo económico, pues ya viene lo laboral, ¿no? Que para llevar ese sustento económico, pues uno, el problema es que uno tiene que, pues, trabajar, y el trabajo también exige ciertas cosas, Claro. tiempo, atención, esfuerzo, cosas. Pues en ese sentido ya, cuando uno tiende, en nuestro caso, cuando uno ya está rozando los 20, entonces uno ya sabía, bueno, si uno está trabajando, por lo menos ya trabaja desde los 16 años. Entonces uno, bueno, tengo cierto dinero, lo voy a invertir o lo voy a gestionar de esta manera para tener para cada situación o lo que se presentara, ¿no? Por lo menos ya cuando se me dio la oportunidad de ir a vivir solo, ya la cuestión ya se amplifica mucho más porque, listo, la comida no la tienes garantizada. En casa sí, pero aquí tienes que decir, tengo que destinar tanto porcentaje para alimentación, tanto para transporte, tanto para Servicios públicos. arriendo, y lo último ya eso en el factor económico. Y bueno, uno sí ya generó el hábito de las responsabilidades tempranas, ¿no? El Sí. aseo, lo básico. Sí, exacto, pero hay una tiempo. responsabilidad que la gente no muchas veces habla de esto, pero, o sea, menos mal, y últimamente se empieza a generar más conversación y conciencia acerca de esto, y es la salud propia, ¿no? Sí. En estas Sí. etapas tempranas, que uno se tenga que cuidar también, que la piel, que los dientes, que todo. la vista, cosas así. Porque antes no era como tan común, ¿no? Antes era como, no, es que yo estoy trabajando, Sí, estoy el joven, factor ahorita yo salud. sí puedo hacer. Y ahora no, ahora es más, la gente es más consciente de eso. Sí, porque por lo menos ya las personas o los padres de nosotros nos están llevando a eso, porque ellos ya como que tuvieron parte de los dos mundos de conservarse relativamente jóvenes para la edad que tienen y saber que, bueno, uno llega a cierta edad y uno que consuma caltrate, que vitaminas, que una cosa y la otra, ¿no? Ujú. Y a uno le están inculcando mucho eso y no sé si es por factores sociales también, pero uno ya de pronto quizás es por el ego o por lo estético, pero ya cuentas de Instagram, cuentas de YouTube, lo que sea, vida fit, que veganismo, que no sé, movimientos en favor del autocuidado, ¿no? Los zen, digámoslo así. Sí, aunque se Sí, lleva sí. muy al extremo y Sí, cosas así. entonces como que, pero ya uno empieza a tenerle mucha conciencia del sentido del cuidado, el tener un autocontrol frente a la salud. Exacto. Y algo que es
bueno cuando uno empieza a adquirir todas estas responsabilidades que pues ya en este punto ya como que los padres no tienen mucho que ver, sino que uno ya está más inmiscuido en la vida propia y personal, es como también para no dejarse abrumar por estas responsabilidades es plantearse metas, que eso ayuda también a que uno tenga un rumbo y que uno pueda decidir y priorizar cosas, como decíamos al principio, priorizar ciertos factores y otros dejarlos como más de lado. Sí. Exacto. Entonces eso es bueno. Y también pues la otra es no compararse con las personas, Uy, no, eso es un... que también porque No uno no todo- prioriza, entonces si uno se empieza a comparar, empieza a priorizar otras cosas que pues muchas veces no deberían ser Sí, lo que uno debería centrarse. en el sentido ya de la vida adulta, si ya lo podemos decir, vida adulta plena, Sí, madurez más tardía ya, sí, ya, madurez, claro, madurez. madurez ya en el sentido de conciencia de vida, hijos quizás, laboral, ya lo que una persona del común debe tener enfrascada en su vida. Sí. Pero uno debe tener esa conciencia de decir, bueno, llegué hasta este punto, debo mantenerme ya con los hábitos, las costumbres, salud económica, familiar, todo lo social ya tiene que conllevar al mismo sentido. Yo digo que no mantenerse, sino que con esta madurez, esa misma trae como la manera en la cual uno empieza a manejar las cosas. Entonces ya por más responsabilidades que vengan, no siempre, ¿no? Porque uno Claro. siempre Ya puede variar en su temperamento, en su momento, que eso también afecta y no es malo, somos humanos y vamos cambiando y no en todo momento estamos de ciertas maneras para atender las responsabilidades de la misma manera, pero por lo general uno aprende a llevar, perdón, estas responsabilidades de mejor manera, por más que salgan de imprevistos o cosas así, que no siempre funciona, pues no siempre funciona, claro, Sí. pasa. Y esa es la madurez, ¿no? Sí, y no, y también ser consciente de lo que tú decías ahorita, el ser consciente de que cada vida y cada persona es un mundo distinto. Entonces uno tiene una ventana al mundo muy grande que son las redes sociales, ¿no? Entonces tú miras, por lo menos hay chicos de nuestra edad que están, mejor dicho, por lo menos un ejemplo, yo tengo 28 años, una vida normal del común, pero no, a veces hay personas que tienen, como dice el meme, la percepción de la vida muy alterada. Dice, uy, no, marica, mira, yo tengo 28 y mira a Billie Eilish que tiene 22, 23 años y mira qué tiene. Entonces, no, tienes que ponerte un punto de comparación de la vida que llevas, las actividades que realizas. Y si quieres compararte con alguien o ver una persona con la cual hacer contraste, es una persona o una vida que esté a la par contigo. No, obviamente no tiene que estar ni inferior ni superior, sino en un punto medio de decir, de esta persona puedo rescatar ciertas cosas y atribuirlas a mi situación de vida. Pero yo creo que ni siquiera uno debería compararse, por más que parecidas que sean las vidas con ciertas personas, sino como darle siempre el mérito a lo que Sí, uno claro. hace. Y ya simplemente decir como a esta otra persona pues le ha ido bien, pues, me alegro por esa persona, pero lo mío también tiene esfuerzo y eso vale. Cuenta mucho. Digo es en el sentido de adoptar quizás hábitos o, digamos así, estrategias para la gestión de la vida, ¿no? Okay. O la Sí. responsabilidad. Eso también trae la madurez. Sí. Aprender también a gestionar mejor. Gestionar toda esta parte. Entonces, pues, si hay algo que nos queda de lección de cuanto a las responsabilidades, que pues, así como uno, jamás van a dejar de llegar nuevas responsabilidades, sí, claro, o estar cambiando, ¿no? Y pues tampoco es algo que uno pueda controlar. Sí. Pero lo único que uno puede controlar en la vida es cómo uno maneja y gestiona estas responsabilidades, ¿no? No, y eso conlleva, como todo en la vida, es de las decisiones. Con cada decisión que tú tomas estás adoptando una responsabilidad frente a esa decisión, y lo único que queda en ese sentido es afrontar lo que uno quiere para su vida y a donde lleve o al camino que lo conduzca a esa situación, ¿no? Entonces yo creo que quedan como ciertas lecciones de este episodio, y es como gestionar de la mejor manera las situaciones, sí, aprender a decir que no compararse, delegar ciertas responsabilidades, porque al final somos humanos y apenas uno empieza a crecer, pues las responsabilidades van llegando más y más y más, por más que uno no quiera. Entonces, pues aprender a decirle a alguien también que nos ayude, ¿no? Sí. Que no es malo. Tener la disposición de estar abierto a pedirle la mano a alguien para decir, necesito ayuda. Exacto. Y la última, priorizar las cosas. No puedes hacer todo, pero entonces hay ciertas cosas que te benefician más, entonces apréndelo a priorizar. Clasifica. ¿Algo más debes que aportar? No, yo creo que fue un buen programa. Sí, entonces, ya amigos, podríamos dejarlo hasta acá.
Sí, entonces amigos, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Esperamos que les haya gustado. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y pues nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Chao.